La comunidad, hoy vamos a hablar sobre deflexión en columnas. Como pueden ver ahí, ¿cierto? Tenemos acá un pilar o columna de concreto armado o hormigón armado como lo conocemos en Chile. ¿Ya? Y nos vamos a enfocar, eso sí, en la deflexión máxima de columna. Aquí les puse acá unos típicos gráficos de este libro que siempre se lo recomiendo, Pedro Hidalgo, que lo pueden buscar en Busca Libre. No me paga Pedro Hidalgo ni Rafael Rídela, pero la universidad lo ocupé bastante, hasta el día de hoy lo ocupo. No tengo ni la tapa, tanto ocuparlo, ¿ya? Y aquí al final la hoja están las típicas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí empotrado y libre, ¿cierto? Está el gráfico momento, corte, y aquí está la información máxima, por ejemplo. Si quieren sacarla, QL cuarta, aquí no está mi mouse, 8 en EI. Es cierto modo de elasticidad que puede ser de madera, ¿cierto? Ya sea de acero o de concreto armado o hormigón armado, como lo conocemos en Chile. Y la inercia, ¿ya? Si en el eje fuerte o en el eje débil, ¿cierto? Como va el sismo o el viento, cómo le pega, ¿ya? Y aquí, acá abajo hay una simplemente apoyada una columna, ¿cierto? Apoyado, no sé. Ahí como más o menos puedes modelarla cuando haces las cosas a mano. Aquí le saqué una imagen, más que todo, porque nos vamos a enfocar más que todo en la flexión máxima en columnas o pilares. Creo que es lo más importante porque el diseño, ya todos saben, ¿cierto? Distribuir las cargas, ¿cierto? Y sacar ahí el momento, ¿cierto? Y la deformación máxima, de forma manual. ¿No? Yo creo que esto es lo más importante, ¿ya? Así que antes de empezar, no olvidarse de suscribirse al canal de Ingeniería ahí, aprieten la cosita, ¿cierto? A un comentario y suscríbanse, ¿ya? Así que vamos a empezar con la NSH433, que es para mí es como la Biblia, ¿ya? El no, la que más ocupo. Que es para, como dice diseño sísmico de edificio, este está más enfocado a proyectos urbanos, ¿ya? Ya sea un edificio, un hotel, un hostal, oficinas para arrendar, etcétera. Entonces, como pueden ver aquí, aquí le marqué el 5.9.2, donde, o sea, disculpen, 5.9, que es la deformación sísmica. Dice el desplazamiento relativo en el 5.9.2, vamos a enfocar. Medido el centro masa de cada una de la dirección de análisis, no debe ser mayor que la altura entre pisos multiplicada por 0,002, o sea, el famoso 2 por 1000. Y aquí hice un ejemplo. Por ejemplo, si tengo un edificio con un piso, no sé, que tiene una altura entre pisos de 2,5 metros, como está acá, multiplico 2 por 1000 y no debería deformarse más de 0,5 centímetros. Que esta es la norma, la más restrictiva en Chile. ¿Eh? Vamos a ver las tres que se ocupan. ¿Ya? Relacionado con la deformación máxima, en columna, pilares o su edificio. ¿Ya? Aquí lo estamos pasando en columna, pero esto también se basa obviamente para el edificio, cuando tengan el modelo del edificio, yo también compro esto, el 2 por 1000 de mi edificio, ya sea acá hace poco hicimos un hotel para Caldera de 5 pisos y esto obviamente sí es lo primero que yo compro, las deformaciones, el famoso 2 por 1000. Ahora vamos a ver la deflexión máxima en columnas, pero de la norma NSH 427. Yo lo he ocupado poco acá, esta norma, para serles sincero, pero lo he ocupado. Lo ocupo para galpones livianos cuando predomina el viento, que son casi todos los galpones. A no ser que tengan dos pisos, ¿cierto? Tengan maquinaria arriba, pasa pero poco común, ¿ya? Y he hecho proyectos igual con con proyectos mineros y tienen plantas chancadoras, columnas, etcétera, distintas cosas arriba de equipos que ya no es un galpón liviano, es un galpón industrial. Y ahí vamos a ver la última norma. ¿Ya? Esta es la segunda norma que se ocupa, que es la 427, que es las especificaciones para el cálculo de estructura de acero para edificios. Y aquí le saqué la tabla 46, que es la flecha, que es la deformación máxima que se puede formar su columna. Ahí está, flecha de columna recomendada. Y vamos a hacer un ejemplo de la C. Dice, bueno, vamos a hacer una por una. Dicen, plancha ondulada de muro, costanera de muro, L120. Costanera de muro que soportan ventanales, L150. La que yo me ocupo es la C, columnas frontales que soportan costaneras, que es la columna, ¿cierto? O el pilar, ¿cierto? Que está abajo de su marco transversal principal, ¿cierto? Donde aguanta el pilar, la columna, L200. Edificio con muro flexible, L250. Edificio con muro flexible, solo blando, L333, ¿cierto? Y lo último, edificio con muro rígido, solidario al esqueleto, vicas, portagrúa, etc. L500. Ya, pero yo personalmente he ocupado casi siempre este L200. Y ahí está el ejemplo. Si tenemos el mismo piso que anterior, o 2 metros y medio, 250 centímetros, dio en 200, mira, 1,25 centímetros. O sea, puedo deformar casi tres veces respecto a la 433. ¿Ya? Esta es la más rígida de todas, por si acaso. ¿Ya? Esto yo el L200 lo ocupo cuando es viento. Estos L que están acá, cuando hay viento ocupo este L200. De hecho, hace poco ocupé la famosa L200 para mi galpón. Cuando tengo el viento, ¿cierto? En el eje fuerte o en el eje débil, ¿cierto? Eje fuerte yo lo llamo el marco transversal, ¿ya? Donde está el lado corto. Y cuando vino el viento, ¿cierto? Yo compruebo esto, que me cumple este número. Y ahora vamos a la NSH 2369, 2003, diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales. Esta norma
está aprobada, pero creo que falta que esté aprobada por INN. Ya le pregunté ahí un amigo que es máquina en estructuras industriales, pero igual algunas empresas ocupan la nueva, que ahora está casi lista para estar aprobada. ¿Ya? Esta es la antigua, pero cambia casi nada. ¿Ya? Así que aquí están. Esta es un poquito más complicada y le vamos a hacer un ejemplo, como está acá, la deformación sísmica. Vamos a ver acá la deformación sísmica máxima. Le vamos a, vamos a ver el A, el B, el C y el D. ¿Ya? El A, por ejemplo, dice estructura de hormigón armado prefabricado, constituida exclusivamente por un sistema sismo-resistente en base a muro conectado por uniones secas. 2 por 1000. Parecía a esta. ¿Bien? O sea, a la 433. Después viene la B, estructura de muro de bañería con particiones rígidamente unidas a la estructura. 3 por 1000. Marco no arriostrado con relleno de bañería dilatado. 0,0075 por H. Y la que más se ocupa, generalmente por esta norma, y la que yo más he ocupado, las que tengo marcado aquí, con la D, otra estructura. 0,015 por H. ¿Ya? El- por si acaso. Entonces, es la que más se ocupa. De hecho, es bastante más favorable que el 2 por 1000, pues. 0,015 y está 0,002. Fíjense. ¿Ya? Bastante. Entonces, y aquí está el cálculo, que vamos a hacer un ejemplo que es bastante más complicado. Esta norma. Esto se hace cuando uno tiene estructura industrial, ¿ya? Esta norma. Yo lo ocupo bastante igual con la 433, con la primera que les comenté. Y aquí vamos a hacer un ejemplo de esta deformación máxima, que se calcula como D igual a D sub 0 por R1 por DD, ¿ya? D es deformación sísmica, ¿ya? Total, que está acá. D sub 0 de deformación debido a carga de servicio no sísmica, ya sea carga sobrecarga, peso propio, el material, o cuando son cosas industriales hay distintos equipos arriba que vibran, etcétera, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Cuando un galpón simple no hay problema, pero ahí a mí me ha tocado un galpón bastante grande, de 3 4 pisos, ya un edificio, y hay equipos mineros. Entonces ahí vibran y cierto frenaje. Ese ya, vamos a hacer otro video después más complejo. Está este video más ingenierillo, más sencillo, ¿ya? Y el R1, el factor, que lo vamos a hacer un ejemplo, que es el R, que dice acá, factor que resulta multiplicar el R por cociente entre Q0 y Q mínimo, ¿ya? Siempre que Q0 y Q mínimo sea menor que 1, sin embargo, para el cociente Q0 y Q mínimo no debe ser un valor inferior a 0,5. En caso que este cociente sea mayor a 1, se debe usar R1 igual a R. Vamos a hacer un ejemplo, así que para que entiendan no es tan difícil, ¿ya? No es difícil este cálculo, sino que esta norma es un poquito más enredada, ¿ya? Que al final es un factor R por un cociente, que el Q0 es el Q calculado por su espectro, ¿cierto? Que es CI por P, por el peso sísmico, ¿cierto? Es el Q, Q0, el Q que ustedes calculan de su software, ¿cierto? O si lo hacen a mano, no sé. Yo también hago cosas a mano de repente, no son cosas sencillas, o si lo meten en el TAPS o SAP, el que sacan con el espectro reducido, el Q0. Y el Q mínimo, el mínimo, creo que es 2 tercios, ya ni me acuerdo, 2 tercios o 0,25 a sub 0 por G. Bueno, ahí está la norma. ¿Ya? Ahí está, ustedes ven ahí. Entonces hay factores que están en cierto rango. Y lo vamos a ver ahora. Un ejemplo de ingeniería. Bueno, y el R. R por este factor. Acá está el R, ¿ya? Que está en la norma también. Y vamos a ocupar el R igual 5. Porque como está la imagen ahí, edificio de hormigón armado, ¿cierto? Que tenemos la imagen, o concreto armado, R igual 5, que es el factor de reducción, ¿ya? De su espectro de respuesta. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Más fácil de entender, siempre con un ejemplo de ingeniería sencillo. Entonces tenemos acá el ejemplo, acá, como estamos, R igual 5, como dijimos, hormigón armado, el Q, que es C por I por P, coeficiente, ¿cierto? El coeficiente, el factor de importancia y el P. Vamos a ocupar esto a modo de un resumen. El Q mínimo, un ejemplo, ingenierillo, 1,5 toneladas. Generalmente siempre el Q mínimo va a ser menos que el Q de diseño. Generalmente, yo siempre me da esto, como estamos sacando acá, como estamos viendo este ejemplo acá. Q mínimo, por ejemplo, 1,5 toneladas, Q de diseño 2 toneladas. Y ahí todo este calcula. R1 igual a R por Q0 por Q mínimo. El cociente, bueno, aquí me equivoqué, no es R1. Aquí no hay R1, es Q0 Q mínimo, ¿ya? Por si acaso, ahí hay un error. Q0 Q mínimo, entonces 2 dividido 1,5, 1,3. O sea, mayor que 1. Por lo tanto, R1 igual a R. Vamos a ver el tiro arriba. Mira, ¿para qué? Aquí dice, siempre que Q0 Q mínimo sea menor que o igual a 1. O sea, siempre que tenga que ser menor o igual a 1. Sin embargo, para el cociente Q0 Q mínimo, no debe ser un valor inferior a un 0,5. Después dice punto, dice, en caso que este cociente sea mayor a 1, se debe usar R1 igual a R. Por lo tanto, ahí está, mayor a 1, por lo tanto R1 igual a R. ¿Ya? Ese R1 está además. Ahí pongan ahí en R1 cociente. Ahora vamos al ejemplo acá. Al otro ejemplo, cuando era al revés, cuando el Q mínimo es mayor que el Q de diseño que esto calcula con el espectro, ¿cierto? O con la estática, con la fuerza, que le pegan a su pilar, a todo su edificio. Entonces tenemos Q mínimo 1,5 y el Q diseño 1 tonelada.
R1 igual a R por Q0 por Q mínimo. Por lo tanto, ahí también me equivoqué, no es R1 ahí, es el cociente ahí. Q0 dio un Q mínimo, vea, 0,75, menor que 1. Y abajo está ahí. R1 es igual a R, que es 5, por el cociente, que es 0,75. Y ahí me da 3,75. ¿Ya? Como está acá. Vamos a explicar de nuevo. Dice factor R1 que resulta multiplicar el valor R obtenido 5,6 por el cociente Q0 de un Q mínimo. Siempre que Q0, Q mínimo sea menor que igual que 1. Sin embargo, ahí está, es igual, menor igual a 1. Y con la condición que no puede ser menor a 0,5. ¿Ya? Así que, como es menor que 1 y mayor que 0,5, estamos ok con esto. Y aquí está el ejemplo como total, el de al lado, acá. Que el D, que es D sub 0, que es como dijimos anteriormente, acá. D sub 0 más R1 por DD. Ya vamos a repetir de nuevo, creo que desde 0 es la deformación debido a carga de servicio no sísmica, ya sea sobrecarga, ¿cierto? Otros pesos propios incorporados en el problema, o también, como les conté, cuando es cosas industriales, a veces hay equipos que se mueven y vibran, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a hacer un galpón ingenierillo sencillo, ejemplo, que la carga, no sé, sobrecarga de techo 30 kilómetros cuadrados, por lo tanto, la deformación va a ser cero, prácticamente. Entonces, yo puse cero aquí. Va a ser, no sé, 0,1 centímetros, ¿ya? Porque no hay nada, pues es vertical. Más R1, que ocupamos el R1 que es de primer escaso, que es 5. 5 por ejemplo, la deformación sísmica que me dio con el sismo en X o en Y es 1 centímetro, entonces me da la deformación máxima que debería formarse 5 centímetros. Así se calcula con la norma 2369. ¿Ya? Obviamente, si tiene un equipo más grande, si hay equipo vibratorio, no sé, y por ejemplo el D sub 0 puede ser 2 centímetros, dando un ejemplo. No sé, hay un chancador, las chancadoras son equipos que se mueven, ¿ya? La minería, entonces se mueven, entonces hay un cierto freno, etcétera. Entonces a lo mejor aquí de 0 es 2. Entonces 2 más 5, 7. 7 centímetros, ¿ya? O sea, no hay deformación máxima, la deformación que tiene disculpe, esta es la deformación, este es el de la deformación que tiene. Entonces, esta deformación tienen que calcularla con la deformación que está acá, sísmica máxima. Así, el D que calculan, como les comenté anteriormente, y esta, que es de máxima. Y ahí ver si cumple o no cumple. Tiene que ser menor por ejemplo, en este caso jugamos de máximo, que es 0,05H. Si da menor que eso, cumple nuestro diseño. ¿Ya? Así que comunidad, espero que les haya servido este video. Se despide el ingenierillo. Chao.